Buenos días, hoy vamos a hablar del anhelo de Dios de que no estemos solos. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Y aunque muchas veces usamos ese versículo mismo en matrimonios para hablar de pareja, porque después de que Dios dice eso, crea a la mujer, le crea una ayuda idónea al hombre, entonces hablamos muchas veces de pareja. Ese texto me inspiró para hablarles de la idea de que Dios quiere que como seres humanos vivamos en comunidad, de que no estemos solos, de que fuimos creados para vivir los unos con los otros, para acostumbrarnos a vivir en comunidad, en sociedad, para no vivir en nuestras tristezas en soledad, sino, como lo decía, en una sociedad, en una comunidad. Entonces vemos en ese mismo texto, de hecho, que antes de crear a otro ser humano, Dios crea a animales para acompañar al hombre, para estar con él, pero ve que no, eso no es suficiente, falta algo. Entonces le da mismo cosas que hacer, le da trabajo y le dice, ponle nombre a los animales, cuida, y le da cosas que hacer, pero vemos que nada de eso fue suficiente y nada de eso pudo reemplazar el hecho de tener a otro ser humano como él, a tener una compañía. Entonces no fuimos creados para vivir solos, no fuimos creados para vivir nuestras tristezas, nuestras luchas, nuestros éxitos, las cosas buenas o las cosas malas, para vivirlas solos. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para vivirlas juntos con otras personas, para compartir, para cuidarnos los unos a los otros, para amarnos, para ayudarnos, para tener amigos, familias, para atravesar las pruebas y las tormentas juntos, para reír y llorar juntos. Y hay muchos textos que nos muestran ese deseo de Dios de que estemos juntos, estemos presentes los unos por los otros. Y el primero a cual me quiero referir está en Génesis capítulo 4, versículo 9. Y para poner un poco en contexto, esto es después de la creación del hombre, después de que le da una ayuda idónea, ellos tienen hijos. Y dos de esos hijos se llaman Caín y Abel. Y ellos dos le presentan algo al Señor, le dan una ofrenda. Pero Dios prefiere la ofrenda de Abel y no la de Caín. Entonces Caín se enoja mucho. Y cuando está en el campo con su hermano, él lo mata, lo asesina, mata a Abel. Y Génesis 4:9, Dios viene a ver a Caín y le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él le responde, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Una respuesta bien triste, pero él le responde a Dios con esa pregunta, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y una pregunta que sigue siendo tan pertinente hoy porque sigue muy presente en nuestros corazones. ¿Es que acaso eso es mi problema? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo me encargaré de mis cosas y que cada uno se encargue de lo suyo. Y esa pregunta que Dios le hace a Caín, Él se la hace simbólicamente a la humanidad. Y te la hace a ti, me la hace a mí. ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín, muchas veces lamentablemente es nuestra respuesta. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Hay un reflejo de ese pensamiento individualista, egoísta, en contraste con lo que Dios quiere, que estemos presentes los unos por los otros. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y me gustaría hablar aquí no solamente de nuestros hermanos, los otros seres humanos, pero también como iglesia, nuestros hermanos en la fe, mismo los hermanos con quien quizás no nos llevamos también. Vamos a ver otro ejemplo maravilloso en la Biblia que está en Hechos de los Apóstoles, que es la conversión del apóstol Pablo, que se le conoce también como Saulo de Tarso. Para ponerlo un poco en contexto, Pablo era un fariseo. Era un hombre que tenía un alto nivel de educación, un hombre instruido, y se había formado con los grandes maestros de la ley. Y en su época y en su contexto, el cristianismo era algo completamente nuevo y era considerado como una nueva secta, una nueva ideología y potencialmente peligrosa judía, una nueva secta judía. Entonces, para Pablo, como para muchas personas que no conocían a Jesús, los cristianos eran unos locos que veneraban a un criminal, porque la cruz, donde muere Jesús, era un castigo que se le daba a los peores criminales. Entonces, ellos no comprendían cómo había gente que podía venerar, que podía adorar y que decía que quería imitar a un hombre que murió en una cruz. Entonces, para él nace esa nueva ideología que es peligrosa y que él
tiene que detener. Él siente que él tiene la responsabilidad de detener a esas personas que son los cristianos en su época. Y él pensaba sinceramente que estaba haciendo algo que agradaba a Dios, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que él hace en Jerusalén. Empieza a perseguir a los cristianos, a asesinarlos, a arrestarlos. Y empieza a perseguir, pero como ve que el cristianismo empieza a ir a otras ciudades, empieza a ver cada vez más personas que adhieren a esta ideología, a esta nueva, lo que le llamaban ellos nueva secta judía. Él se da cuenta que tiene que ir más allá que en su ciudad, tiene que ir a otro lugar, entonces pide permisos especiales para salir de Jerusalén, y es cuando está cuando está de camino a otra ciudad, una ciudad llamada Damasco, que Jesús viene a encontrarse con él. Y podemos leer en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 18, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El versículo 6 dice: y temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos un cambio de actitud en Pablo increíble. Él era un hombre que él daba órdenes, él era la autoridad, él era que decía que... Pero aquí vemos que él se encuentra con algo que inmediatamente se da cuenta que es superior a él, que tiene más autoridad que él, que es más grande que él, y de inmediato adopta esa actitud. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Saulo de Tarso, o Pablo, ya tenía una reputación en ese tiempo. Ya sabían los cristianos qué es lo que este hombre estaba haciendo, que él estaba persiguiendo a los cristianos. E incluso ya sabían que había pedido autorizaciones especiales para hacerlo fuera de Jerusalén. Entonces ya sabía por qué razón Pablo estaba ahí. Entonces el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y el versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, y aquí es algo tan precioso, tan hermoso: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. A mí me impactan esas palabras: hermano Saulo. A pesar de que él lo conocía, él sabía, Ananías sabía que Saulo si iba y se encontraba en ese lugar, a Ananías lo iba a arrestar, lo iba a matar. Pero a pesar de eso, le escucha la voz de Dios y va y ya lo trata como un hermano, lo trata como siendo parte de la familia. Y versículo 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Quisiera decirles que no hay Pablo, no hay apóstol Pablo sin la obediencia de Ananías. Jesús pudo haber hecho la transformación y la conversión de Pablo de una forma completa, de forma instantánea, y mostrarle el plan divino para su vida. Decirle él mismo todo lo que iba a hacer, mostrarle cuál iba a ser su ministerio, cuál iba a ser su llamado, cómo iba a predicar a las naciones, cómo iba a llevar el evangelio por todo el mundo. Pero él quiso involucrar a la iglesia. Quiso que Ananías fuera a orar por él, a tratarlo como hermano, para que entienda Pablo que no está solo. Y para que Pablo experimentara el amor de Cristo a través de su iglesia. Jesús sabe delegar. Él no hace las cosas solos. Nos hace partícipes de su obra
y nos enseña a estar presentes los unos por los otros. Quiero animarlos hoy a que seamos el Ananías de alguien. Que estemos dispuestos a responder al llamado de Dios, a responder esa pregunta que Dios le hizo a Caín al principio. ¿Sabes dónde está tu hermano? Sí, sí sé dónde está mi hermano. Somos guardianes de nuestros hermanos. Porque la respuesta a esa pregunta que le hace Caín a Dios, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? La respuesta es sí. Sí, somos guardia de nuestros hermanos. Somos guarda de los unos de los otros, dispuestos a cuidarnos, a hacer brillar la luz de Jesús para reflejar su amor por la humanidad. También veíamos el Salmo 133, qué lindo es bueno habitar los hermanos juntos. Y vemos que este salmo en el versículo 3 habla diciendo que esa armonía, ese estar juntos, es como el rocío de Hermón, que es un monte que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Jehová manda bendición y vida eterna. Y algo muy lindo que me gustaría para terminar compartirles que el monte Hermón es un monte grande, de 2.800 metros aproximadamente, y Sión es pequeño, de 760 metros aproximadamente, 765 metros. Entonces, esa idea de que el grande se derrama sobre el pequeño, de que el grande se derrama sobre, como Ananías sobre Pablo, que acaba de llegar, que estaba equivocado, que estaba haciendo algo que estaba incorrecto, a pesar de él que no lo sabía, él sinceramente quería hacer algo bueno, pero Ananías viene y ora por él. Que oremos para que Dios nos ayude a ser el Ananías de alguien, a reflejar a su Hijo Jesús, que se entrega por la humanidad, que ama a todos y que da su vida por el mundo entero. Que nosotros, donde quiera que estemos, que podamos recordar que nunca estamos solos. Que Dios los bendiga.